Retomemos entonces, les pido el favor que reprendamos las cámaras. María Paula, Sebastián, Santiago Daza, Emily, Miller. Y en el proceso de una hora a otra perdimos varios estudiantes, ¿vale, chicos? Recuerden que se está haciendo llamada lista. Francesca, ¿me haces el favor? Gracias. Entonces, chicos, ya entendimos la intencionalidad del poeta y entendemos la intencionalidad pues, con la que se empieza a dar la construcción de muchos textos. Eh, entonces, la idea es que podamos avanzar y ahora sientemos a ver en sí ya lo que es el relato poético. Con el escrito de Cortázar, con el relato de Cortázar, a través del uso del reloj, el hecho de darle cuerda a un reloj, pudimos darnos cuenta cómo él nos presenta la idea de la misma vida y cómo nos resignifica ciertos elementos. Entonces vamos a entrar a ver qué es un relato poético. Entonces, partamos de que es un género narrativo compuesto por obras literarias que cuentan historias breves y compactas, en las cuales se da fuerza a los sucesos y detalles más importantes. Son más largos que un cuento y más cortos que una novela. Entonces, aquí tenemos clara la idea, chicos, de lo que nos viene a ilustrar un relato poético. ¿M? Nos relata de manera compacta y breve los acontecimientos que nosotros queramos relatar. Volvemos al ejemplo de Cortázar con el reloj. Listo, Emily. Entonces, para que lo tengamos presente y podamos pues tomar el apunte de acuerdo a esto. ¿Listo, chicos? Asimismo, chicos, tengamos presente que todo relato poético resulta caracterizándose por la idea esencial que les acabé de transmitir. El relato poético empieza a resignificar y a replantear muchas de las ideas que, digámoslo de alguna manera, que el lector o que la persona que se acerca al relato entiende. Como el simple hecho de entender un regalo tan sencillo como que a uno le den un reloj cambia todo el concepto de la vida y replantea cuestiones existenciales, ¿sí? Entonces, ese es el sentido que los relatos poéticos empiezan a dar. Resultan siendo un poco existencialistas en la medida que los personajes o que el lector se puede encontrar con toda una gama de pensamientos, de ideas sobre acontecimientos o sobre situaciones de la vida. Por ejemplo, hay un relato de un escritor colombiano que habla el día en un autobús. El tipo relata y cuenta cómo el hecho del hollín de los carros, cómo el hecho de subirse, de encontrarse con otras personas, cómo el hecho de poder ver ciertos espacios públicos hacen la diferencia entre montarse en un bus y de ir de un lado a otro, a montarse en un bus y constantemente
digámoslo así, estar cambiando y estar entendiendo ciertas características muy propias de la intervención o de la necesidad de estar en ese vehículo, ¿sí? Nosotros podemos ir comprendiendo e ir analizando aspectos cotidianos de nuestra vida, es decir, no pasar desapercibidos elementos. El hecho de ir a clase, el hecho de salir, el hecho de vivir una experiencia, hace parte de un relato poético en la medida de que uno lo resignifica desde su propia experiencia, desde su propia vivencia, ¿sí? Lo que hablábamos, para algunas personas la chancla puede ser un objeto de abuso, para otros no. ¿M? Entonces todos estos elementos empiezan a valerse y empiezan a resignificar muchos aspectos. Listo, chicos, avancemos entonces. Al mismo tiempo, el relato poético es aquel que apela a diversos recursos estilísticos. La palabra estilístico o la palabra estilo le compete mucho también como a la arbitrariedad del autor, ¿m? Para transmitir emociones, sentimientos, respetando los criterios de estilo del autor. Es decir, cada autor, cada escritor se da la tarea de resignificar y replantear ciertas ideas, como lo expresábamos ahorita con el ejemplo del mar. Para mí el mar es alegría, para mí es tristeza, para mí es esperanza, para mí es paz. ¿M? Para mí puede ser fuerza. Todas esas características que las que, Mariana, ahorita después de la clase miramos, ¿listo? Profe, Eh, dime, que Amy no tiene internet. ¿quién? Amy. Amy no tiene internet. Listo, no te preocupes. Dale que es que está fallando harto el internet ahorita. Bueno, Igual, gracias María Paula. El estilo del autor, lo que les decía chicos, también se da la tarea de usar ciertos simbologismos, lo que en otras clases veíamos nosotros a la importancia de un escrito y decíamos que cuando un escritor se da la tarea de resignificar o de contar su historia o de contar la historia de una manera propia, de una manera autónoma, de una manera única, le imprime su estilo. ¿M? Por ejemplo, Gabriel García Márquez al momento de escribir se da la tarea de ser extremadamente descriptivo. ¿M? Él describe un cuarto, no simplemente cuatro paredes, una puerta y ya. No, él describe los ladrillos color naranja que recubren entre líneas color gris, en las que se puede vislumbrar ciertos orificios latentes en el existir del mismo cuarto, ¿sí? O sea, la pared no es una pared, es una descripción de esto. Eso es estilo y esa es la necesidad del estilo poético que el autor se da por transmitir, por expresar, ¿sí? El relato poético se puede encontrar, el estilo poético, perdón, se puede encontrar en muchos escritos, pero el relato poético ya es muy compacto y muy esencial al momento de escribir una experiencia. Ahorita vamos a ver otro ejemplo de un relato medianamente poético. En sus orígenes, los textos poéticos tenían un carácter ritual y comunitario, aunque con el tiempo aparecieron otras temáticas. Cabe mencionar asimismo que los primeros textos poéticos fueron creados para ser cantados. Entonces, el poema tiene la particularidad que tiene una cierta rima, no todos los poemas, pero la mayoría de poemas manejan una rima, un compás, ¿sí? Que permite al lector entender cómo se va dando una métrica funcional en la que él empieza a comprender la entonación, cómo él empieza a comprender y transmitir un mensaje. ¿M? Asimismo, el relato poético en su momento histórico fue diseñado para que las personas tuvieran la facilidad de contar una historia y relatarla a otros de manera sencilla. Tenían la necesidad de contar, de transmitir, de expresar pues el sentimiento que estaban viviendo, el sentimiento que estaban teniendo y asimismo pues estaban expresando cómo podían y cómo resignificaban pues toda la existencia y cómo resignificaban todo lo que ellos podían estar teniendo y viviendo.
¿Listo, chicos? Entonces, para lo que entendamos, ahorita vamos a ver dos ejemplos de relatos poéticos históricos. Los más habituales es que este escrito, perdónenme un segundo. Listo, María Paula. Entonces, lo más habitual es que esté escrito en versos y reciba el nombre de poema o poesía, ¿sí? Existen, sin embargo, textos poéticos desarrollados en prosa. Los versos, las estrofas y el ritmo componen la métrica del texto poético, donde los poetas imprimen el sello de sus recursos literarios. Entonces, chicos, todo poema no es un relato poético, ¿sí? Entonces, hay que tener esa distinción. El relato poético esencialmente me cuenta un acontecimiento, una historia, un sentimiento. ¿Cuál sería la diferencia del poema? El poema me expresa una emoción. En eso radica la diferencia entre un relato poético y un poema, ¿sí? Yo en el relato poético puedo contar una experiencia de amor, una experiencia de vida, una experiencia existencial, sí, pero el poema me expresa de manera un poco más concreta un sentimiento y una emoción, que puede darse en un momento concreto, sí, pero se centra más en la emoción y el sentimiento y empieza a ser de alguna manera cada vez más subjetiva y más arbitraria al momento de expresar lo que se siente. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta? Listo, chicos. Asimismo, el relato poético se destaca por la inclusión de elementos de valor simbólico y de imágenes literarias. De esta forma, el lector debe tener una actitud activa para decodificar el mensaje. Por ejemplo, un texto poético puede hacer referencia al sol como la moneda dorada o la fuente de vida, mientras que un texto científico lo mencionará como una estrella de tipo espectral. ¿Mm? Entonces vemos la diferencia, chicos, de decodificar el mensaje, ¿sí? Usted cuando se acerca a un relato poético no puede hacer una interpretación científica de que si yo describo el mar como una tormenta o describo el mar como la angustia latente de mi ser, eso no es un mar, eso está mal escrito, no. Tienen que reconocer que dentro del relato poético, la definición de mar para el poeta o para el escritor tiene la característica esencial de ser ese elemento, de ser ese momento de angustia y de ser ese momento. Entonces, el lector tiene que darse, como lo dice acá, la posibilidad de decodificar el mensaje, de estar constantemente analizándolo y entendiendo cómo se va dando y de qué manera pues se está expresando. ¿M? De qué manera se va a expresar, de qué manera va a cambiar y va a resignificar todos los elementos muy propios pues, de cada uno de los pensadores. Sigamos, chicos. Entonces, terminamos esta parte del relato poético diciendo, en el género poético, en definitiva, sobresale la estética del lenguaje por sobre el contenido, gracias a diversos procedimientos a nivel fonológico, semántico y sintáctico. El texto poético moderno suele caracterizarse por una capacidad de asociación y de síntesis con abundancia de metáforas y otras figuras literarias. Entonces, ya aquí lo que les digo, chicos, cuando hablamos de que es un procedimiento a nivel fonológico, hablamos de que tiene que sonar agradable, ¿sí? No es una necesidad y un requerimiento del poeta, pero la mayoría de poetas se preocupan por la cuestión estilística del cómo suena, cómo se oye, cómo se expresa. ¿M? A nivel semántico hablamos del sentido que el texto empieza a reflejar, ¿sí? La decodificación del lenguaje, de qué elementos me están hablando. Y a nivel sintáctico, pues corresponde a las formas en que el autor tiene que preocuparse porque la frase o el pensamiento que él quiere expresar tenga una coherencia gramatical, ¿sí? Yo no puedo decir que un poema es avión, corro rápido, ¿sí? Porque no tiene ninguna coherencia sintáctica, ¿sí? Estoy expresando sujetos y expresé un verbo al final de la acción, pero los sujetos que expreso yo no tendrían esa
necesidad o esa aplicación semántica. Vale, chicos, terminamos la clase de hoy viendo lo que son figuras literarias y viendo cómo éstas se encuentran dentro de los textos poéticos. Vamos a verla a nivel general. Ustedes habrán visto figuras literarias en otros años, pero pues me gustaría retomarlos desde acá. Entonces, ¿qué son las figuras literarias? Pues para hacer el recorderis, para la literatura las palabras representan un fin en sí mismas. La figura literaria, también llamada retórica, en su sentido más amplio, es cualquier recurso que los autores utilicen con el objetivo de embellecer sus textos, de intensificar sus mensajes. Por otro lado, se definen como una alteración al uso normal del idioma para proyectar un cierto efecto estilístico. ¿Mm? Entonces, la figura literaria es esa representación constante que yo puedo hacer como autor en la que le cambio todo el sentido, le cambio la idea a la frase, ¿m? O a lo que yo quiero expresar. Entonces, vamos a entrar a ver las figuras como tal. La primera es la alegoría. Entonces, se consigue conectando una serie de metáforas o símbolos para expresar la realidad en un plano imaginario. Un ejemplo, nuestras vidas son los ríos. ¿Sí? Estoy exagerando una realidad porque lo expreso en metáforas y lo expreso en un plano imaginario. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en el mar. Allí van los señoríos, allí los ríos caudales, allí los otros medianos. ¿Mm? Es la exageración de la realidad a través de metáforas en las que se intenta expresar toda una gama de significados. Otro es el símil o la comparación. Entonces, este se usa para expresar de manera descriptiva el parecido o la analogía que presentan dos realidades y se logra a través de relacionar dos conceptos por medio de nexos comparativos o particulares. ¿Sí? Como volcán que sordo anuncia que va a arder. Pues este símil es la necesidad de estar comparando, de estar haciendo similitudes. Por ejemplo, cuando hablábamos del elemento imaginario, hacíamos una comparación, ¿m? Porque nosotros decíamos, el mar es fuerza. Pues yo hago una comparación. Estábamos haciendo y empleando la figura literaria del símil o comparación. ¿Listo, chicos? Personificación o prosopopeya. Se trata de la atribución de características propias de los seres humanos a animales o seres inanimados, tal y como se da en cuentos maravillosos, alegorías y fábulas. Algunos ejemplos de personificación alegórica son la gracia, la sabiduría y la culpa. El mítico personaje Don Juan, por otro lado, personifica la seducción. Entonces, chicos, son atribuciones que se le da a todas las formas de expresión. Yo le otorgo, ¿m?, ciertas características humanas a un objeto, ¿sí? Por ejemplo, los mares gritan, ¿m? La tierra llora. Sí, la tierra pues no está llorando, pero es una categoría humana para expresar todo un sentimiento. Es muy similar a la alegoría, pero la personificación es atribuirle características netamente humanas. Entonces, el viento de la noche gira en el cielo y canta. La noche, perdonen un segundo, la noche me habla de ti. Entonces, todos estos elementos, todas estas personificaciones buscan estructurar. Vale, que... ¿Mm? Entonces, para que tengamos presente también esta figura, ¿vale, chicos? La siguiente figura y la última es, pues, una de las más usadas, solo estamos mencionando, estas son las más usadas, la hipérbole. Entonces, consiste en presentar una realidad de forma desproporcionada, sea amplificando o disminuida. En otras palabras, se trata de una forma exagerada de expresarse a través de expresarse. A través de este recurso, la literatura consigue una mayor intensidad. Entonces, por doler me duele hasta el aliento. Si no regresas pronto a mi lado, moriré desangrado. Esas hipérboles son unas exageraciones de la realidad muy fuertes,
que buscan llevar de alguna manera, ya esto, todas estas figuras literarias son más de sentido semántico porque me buscan expresar todo un sentimiento y una emoción de manera intensa, ¿sí? Si no estás conmigo, me mato. Eso es una hipérbole, porque estoy expresando todo un sentimiento de alegoría. Chicos, al momento, ¿alguna pregunta, duda, comentario? ¿Nada? Listo, chicos, vamos a pasar a ver entonces 2 ejemplos para terminar la clase. Vamos a pasar a ver entonces, chicos, unos relatos poéticos. Estos son relatos poéticos bíblicos, pero quiero que nos acerquemos a uno de los libros más morbosos de las Sagradas Escrituras, que es el Cantar de los Cantares. Entonces, voy a pedir el favor a varios que me colaboren leyendo. Kevin Rico me puede, no, esta parte es de una persona, de una mujer, pidámosle el favor a una mujer. María Paula, ¿me puedes hacer el favor? María Paula Campos, ¿me puedes hacer el favor y me regalas con esta parte aquí? La lectura, por favor. María Paula. ¿Me escuchan bien? Es ¿Perdón? que mi internet está fallando, entonces de pronto me escuchan como entrecortado. Hasta el momento vamos bien. Hágale, María Paula. ¿La leo toda? O sea, la primera. Sí, señora. Bueno. La ama. Si me besaras con los besos de tu boca, grato en verdad es tu amor, más que el vino. Grata es también de tus perfumes la fragancia. Tú mismo eres bálsamo fragante. Con razón te aman las doncellas. Hazme del todo tuya. Date prisa. Llévame, oh rey, a tu... Listo. Edison, colabórame con los amigos. Regocijémonos y Ujú. deleitémonos juntos. Celebraremos tus caricias más que el vino. Sobran las razones para amarte. Muy bien. Busquemos otra amada. Paula Vargas, ¿tienes audio? Sí, señor. Colabórame nuevamente con la amada. Señor, Colabórame nuevamente con los versos de la amada. el séptimo, ¿sí? Quinto. Morena soy, pero hermosa, hijas de Jerusalén. Morena como las carpas de cedar, hermosa como pabellones de salma. Sigue, ¿Sigo? María Paula. Sí. Mm, No se fingen en mi tez morena, ni en el sol que me bronceó la piel. Mis hermanos se enfadaron contra mí y me obligaron a cuidar las viñas, y mi propia viña descuidé. Cuéntame, amor de mi vida, ¿dónde, es que no alcanzo a leer, apacientas tus rebaños? ¿Dónde a la hora de la siesta los haces reposar? Porque he de andar vagando entre los rebaños de tus amigos. Ujú. Le pido el favor a Kevin Afanador, colabórame con Dice los amigos. Señor, ¿Dónde dice los amigos, Kevin?
Si no lo sabes, ve ya entre las bellas. Ve tras la huella del rebaño y apacienta a tus cabritos junto a las moradas de los pastores. Y Kevin Rico, colabórame con la última lectura del Amado. ¿Cuál, profe, que viene? El Amado. La última, el 11, ¿sí? No, el 9. Ah, tú y tus adornos, amada mía, me recuerdan a las yeguas enjaezadas de los carros del faraón. Qué hermosas lucen tus mejillas entre los pretendientes. Qué De los hermoso pendientes. luce tu cuello en los collares. Haremos para ti pendientes de oro con incrustaciones de plata. Vale, chicos. Esto hace parte, esto es un ejemplo, quería mostrarles este, hay muchos otros, claro está, de un relato poético. Nos cuentan la historia de dos amados que no se pueden encontrar y se van expresando de manera poética ciertos simbologismos en los que ellos expresan su amor, ¿sí? Describe la piel morena, describe los adornos de su rostro, ¿sí? Va describiendo qué situaciones van viviendo. Claro, hasta ahí, chicos, toda la clase. ¿Alguna pregunta? Listo, chicos, pilas con los talleres evaluativos. Nos vemos esta semana entonces. Bueno, que tengan buen día, chicos. Chao.